Jesús dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Marcos 14:27. No te hagas parte de los heridores de pastores usando tus redes, porque también estarás participando como los que causan divisiones. Judas 1:19. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmos 101:3. No abras mensajes que lleven imágenes provocadoras. 2. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, noche ya. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, de verdad, que en este día sea de bendición para cada uno de nosotros, pues es el anhelo de nuestro corazón. Siempre compartir la palabra es un privilegio, es un gozo, ¿verdad? Que sobre todo usted nos dé, pues ahora sí que parte de su tiempo, ¿verdad? Y que en este tiempo, en este día, ¿verdad? Como dice la Escritura, aprovechemos bien los tiempos porque los tiempos son malos y esta es una buena oportunidad para aprovechar bien el tiempo. Gloria al Señor. Fíjese que dice la Escritura que una de las cosas que nosotros podemos mirar es que cuando Jacob vio que Saúl venía acompañado de 400 hombres, repartió los hombres repartió a los niños entre Lía, Raquel y las dos esclavas, dice en Génesis 33, del 1 al 2. Dice, citó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lía con sus hijos y por último a Raquel y a José. Luego se adelantó a ellos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces hasta que estuvo cerca de su hermano. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta hermosa tarde. Señor, gracias Padre Santo. Te pedimos con todo nuestro corazón que conforme a tus misericordias, amado mi Dios, en este día, Señor, como dice tu palabra, oh Rey de Gloria, a través de esta palabra, Señor, nos hagas volver, Señor, a ti, Señor, y podamos tener no solamente una reconciliación, sino un encuentro, Señor, personal contigo nuevamente, Padre, un reencuentro maravilloso, Señor, en el cual, Padre, como es ese canto, Señor, volvamos, amado Señor, a los primeros tiempos de amores, Padre. Oh Rey de Gloria, necesitamos de tu palabra de vida, Señor, que en este día enciendas nuestros corazones, Padre, y que nuestro corazón esté anhelante, Señor, mi Dios. Padre, no solamente por volver a la casa, Señor, mi Dios, por volver, Señor, al lugar donde, Señor, mi Dios, nos hemos estado congregando, Señor, sino que Padre, para volver a ti, Señor. Oh Rey de Gloria, tu palabra dice que estábamos allá contigo, Señor. Queremos volver allá, Señor. Que nuestro corazón anhele y como dice tu palabra y la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Y el Espíritu dice, ven, Señor Jesús. Que nosotros lo anhelemos con todo nuestro corazón. En este día, Señor, te ruego que tú nos hables. Espíritu Santo de Dios, derrama una unción poderosa sobre tu pueblo, Padre. Que esta palabra caiga, Señor, en tierra fértil, Señor. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, mi Dios. Padre de gloria, trae el convencimiento a nuestros corazones, Señor, mi Dios. Padre de gloria, que nuestro corazón, Señor, se contriste, Señor, mi Dios, de tal manera, Padre, para que hoy, Señor, en este tiempo, Señor, nos volvamos a ti, bendito Señor. Y como dice esta palabra, Señor, oh Rey de gloria, vengamos, amado Señor, con una actitud humilde delante de tu trono, Señor, pidiéndote perdón, Señor, mi Dios. Y que, Señor, sobre todas las cosas, Señor, pongamos, amado Señor, toda nuestra vida, todo lo que nosotros somos, Señor, Padre de gloria, delante de ti, Señor, porque tu palabra dice que somos nosotros sin ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministra, Señor, a tu pueblo de una manera especial, Señor, te lo rogamos, Padre, con todo nuestro corazón, Señor. Oh Rey de gloria, Padre Santo, permite, Señor, mi Dios, que en este día, Señor, Padre de gloria, Señor, mi Dios, este tiempo, Señor, mi Dios, de comunión contigo se perfeccione
perfecciones, Señor mi Dios, como dice tu palabra, que todo lo que tú terminas, tú lo perfeccionas, y como dice tu palabra, Señor mi Dios, que el vino postrero, Señor, sea, Señor, el mejor, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias, amado Señor, en tus benditas manos quedamos pidiéndote, Dios mío, que nos des un espíritu de revelación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Dice, cuando Jacob vio a Esaú, vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a los hombres entre Lía y Raquel y las 2 esclavas. Citó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lía con sus hijos y por último a Raquel y José. Luego se adelantó a ellos y se inclinó para tocar el suelo con la frente 7 veces hasta que estuvo cerca de su hermano. Usted sabe, amada hermana, hermano, que había habido un problema, ¿verdad? Que no me voy a meter más allá porque si no, no concluyo el tema, ¿verdad? Usted sabe que hubo una situación en la que por la que se odiaban Jacob y Esaú. Y una de ellas es porque Esaú, obviamente, pues le había dado la primogenitura, ¿verdad?, a Jacob. Y usted ya sabe la historia, ¿verdad?, por un plato de lentejas que nosotros hemos visto, ¿verdad?, que muchas de las veces nosotros menospreciamos las cosas del Señor, menospreciamos la primogenitura por otras cosas que realmente no valen la pena. Gloria a Dios. Y entonces dice que estos hombres, ¿verdad?, estos 2 hermanos se odiaban. Y usted puede ver también cómo a través de la escritura podemos escuchar, como vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad? Jacob clama al Señor y le dice, mira, si me haces llegar bien, ¿verdad? Entonces yo te diezmaré de todo lo que gane, ¿verdad? Tú vas a ser mi Señor. Y usted sabe la historia. Pero aquí nosotros podemos ver, luego dice que se adelantó y se inclinó para tocar 7 veces. Nosotros podemos ver a través de la escritura cómo, ¿verdad? Para buscar la reconciliación, ¿verdad? Usted puede ver que Jacob, bien listo, ¿verdad?, envió primero, dice la escritura, regalos para poder contentar el corazón de su hermano. Yo eso lo voy a manifestar de esta manera. Fíjese que muchas de las veces nosotros queremos tener una reconciliación con alguien, ¿verdad? Pero dice que él se humilló porque dice que tocó 7 veces. Entonces, muchas veces queremos una reconciliación, pero solamente con una vez pensamos que es suficiente y a veces no, amado hermano. Y si no se humilla, a veces también queremos, si no se humilla más veces, ok. Mire, pero le voy a decir una cosa. Aquí el que gana es el primero. O sea, realmente le voy a decir una cosa. Consideramos en el mundo que a veces nuestra soberbia no nos permite inclinarnos, humillarnos delante de alguien al cual nosotros le hemos causado un mal, aunque aquí nosotros podemos ver que fue un intercambio, gloria al Señor, pero no me voy a meter más en esto. Solo podemos mirar y le quiero decir que Jacob buscó la reconciliación humillándose, ¿verdad? Jacob buscó la reconciliación humillándose. Jacob buscó la reconciliación dando ofrenda a su hermano. Jacob buscó la reconciliación. Entonces, ¿de qué lo voy a hablar? Y usted, como usted puede ver que ellos, esto que nosotros podemos mirar fue un reencuentro. Gloria a Dios. Y yo le voy a hablar en esta tarde. Dice que un reencuentro es reencontrarse, es volver a encontrarse, ¿verdad?, entre 2 cosas o personas, ¿verdad? Entonces podemos mirar que este es un reencuentro, gloria al Señor, que se estaba dando entre Jacob y Esaú, se reencontraron. Le voy a hablar del reencuentro. Ahora le voy a hablar de qué reencuentro, del reencuentro que usted debe procurar para con nuestro Dios, ¿sí? El reencuentro que tal vez usted, ¿verdad?, por alguna situación de la vida, ¿verdad?, usted se ha alejado de nuestro Dios. Este es el encuentro, el reencuentro para con nuestro Dios. De eso lo voy a estar hablando en esta tarde y de algunas otras cosas que el Señor vaya mostrando. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, Génesis 35:1 dice, y dijo Jacob, levántate, ¿quién? El Señor, vete a vivir a Betel, en ese lugar harás un altar a Dios que se te apareció cuando huyas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban, sacad todos los dioses extraños que hay entre vosotros, bañaos y mudad vuestras ropas. Esto usted puede ver aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero mire,
¿Qué le estaba diciendo? Levántate. Usted puede ver en el Génesis 28:10, si no recuerdo, donde dice que el Señor se le apareció al Señor a través de un sueño, ¿verdad? Y dice que él miraba una escalera. Esta fue la primera vez que el Señor se le apareció a Jacob. Entonces nosotros podemos mirar aquí que este es otro reencuentro, con Jacob, el cual dice la Biblia que le dice, levántate. Hay una versión que dice, regrésate a vivir a Betel. Entonces, ¿qué significa Betel, casa de Dios? Eso quiere decir que Jacob, amado hermano, y usted puede ver más adelante lo que le voy a decir, ¿verdad? Que dice que Jacob, ¿verdad? Dice que cuando habla de esto es que, entonces es que Jacob ya se había, ¿verdad? Se había vuelto, ya no estaba, dice, levántate y regrésate a vivir a Betel. Entonces, eso quiere decir que significa casa de Dios. Eso significa que él se había alejado, ¿verdad?, de tener la comunión con nuestro Dios. Eso significa que Dios, ¿verdad?, que Jacob había vuelto a las andadas. Había vuelto a lo que hacía antes, y ahorita le voy a decir por qué. Entonces dice Jacob, dijo a su familia y a todos los que le acompañaban, sacad todos los dioses extraños que hay entre vosotros y bañaos y mudad vuestras ropas. Esto nos habla, obviamente usted puede ver, evidentemente, de que Jacob, ¿verdad?, se había alejado de Dios, que había dejado el pacto, porque si usted se fija, él hizo un pacto con Dios, dijo, si tú me llevas con bien a casa, tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo, todo lo que tenga, todo lo que gane. Entonces, él había dejado el pacto, sí, había quebrantado el pacto. En Génesis 28:10 lo dice. Entonces dice, entonces, esto usted lo puede ver cuando Dios se le aparece, le decía ahorita, ¿verdad?, a Jacob, ¿verdad?, en la escalera, cuando tuvo el sueño a través de la escalera. Entonces yo le quiero decir esta tarde, quizás a usted ya ha dejado el pacto, ¿verdad?, el pacto que usted hizo con el Señor, la alianza que usted hizo con el Señor en un principio. ¿Cuántos de nosotros hemos quebrantado ya nuestros pactos? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros, y yo les he dicho muchas veces, hemos dejado aún de congregarnos, nos hemos estado acomodando? Les decía la semana pasada o la antepasada, no recuerdo, nos hemos estado acomodando, ¿verdad? Y ya como las enseñanzas se graban, ¿qué tiene? O muchas de las veces, decíamos hace rato, menospreciamos las enseñanzas y la palabra que se nos comparte en casa, ¿verdad? Y a lo mejor es al mismo tiempo, ¿verdad?, otra enseñanza que a usted le interesa, ¿verdad? Y usted, pues obviamente mejor busca en otro lado lo que usted puede estar, lo que usted tiene en casa. Y eso nos habla de muchas veces de un menosprecio, amado hermano, ¿verdad? Entonces, Dios, amada hermana, les decía hace mucho tiempo, ¿verdad? Muchos comparten la palabra, porque ahorita yo no digo que sea una bendición, esto es una bendición, ¿verdad? Ahorita es una bendición, pero le voy a decir una cosa, ¿verdad? A usted quien lo conoce no son otros pastores, a usted lo conoce su pastor, y por quien se preocupa por usted es su pastor, perdóneme. Su pastor es el que se preocupa por usted. Su pastor es el que lo va a estar visitando si usted tiene algún problema. Yo no le digo que no sea de bendición que usted escuche otros temas, claro que sí, ¿verdad? Pero no son otros los que le van a estar buscando ni los que se van a estar preocupando por usted. Entonces, le voy a decir una cosa. A veces nos acomodamos, o tal vez hemos dejado, ¿verdad?, como le decía ahorita, abandonado el pacto que nosotros hicimos en un principio con nuestro Dios. Entonces Dios nos está llamando, nos está haciendo un llamado a tener un reencuentro, ¿verdad?, con el Señor, a hacer nuevamente un altar, como le estaba diciendo. Usted puede ver que le dice, y hazme un altar, ¿verdad?, le dice a Jacob. Entonces nos está llamando a hacer nuevamente un altar, a volver a habitar en Betel, porque Betel significa casa de Dios, habitar en la casa de Dios. Eso significa, mire, le voy a decir una cosa, casa de Dios, casa. Entonces, Dios le está llamando a usted a volver a la casa, perdóneme, a volver a las enseñanzas que usted debe estar recibiendo, que usted debe estar recibiendo, ¿verdad?, de parte de Dios. Porque yo le decía una vez, alguien tal vez le podrá profetizar muchas cosas, decían alguien, hace tiempo, donde cierta persona, cierto profeta fue y dio una profecía, ¿verdad?, a una iglesia, y le dijo a cierta persona, no sabiendo que era un familiar, ¿verdad?, le dijo, mira, tu tiempo se ha acabado, es tiempo de que levantes tus alas. Y ¿sabe qué, amada hermano? Esa persona era un familiar muy cercano del pastor de ese lugar. ¿Sería eso de Dios? No. Porque Dios no viene a dividir. Entonces,
Dios nos está haciendo, nos está llamando a levantar, a hacer un altar, al volver a casa, al volver a Betel, ¿verdad? A la casa donde nosotros hemos sido llamados a vivir en la presencia de Dios. Quizás usted ha sentido el llamado de Dios y Dios solo quiere que se arrepienta y que deje atrás, como le dijo a Jacob, porque Jacob dejó atrás, ¿verdad? Dios lo que quiere es que se arrepienta y que nosotros nos despojemos de todo aquello que nos está alejando de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos está alejando de nuestro Dios? La Biblia dice que ni el frío, ni el frío, ni la escasez, ni la enfermedad, nada, dice la Biblia, nos puede separar del amor de Dios. Y le decía hace mucho tiempo, ¿cómo vamos ahorita yo sé que no podemos congregarnos, hermano, pero usted y yo, ¿cómo podemos decir? Yo admiro realmente que a veces cuando a un enfermo sacudimos, yo no le digo que venga, yo le digo que usted venga y arrastrando, como les he dicho muchas veces, así con las tripitas de fuera, a buscar del Señor, pero ¿acaso no tenemos al Dios que nos sana? Entonces, yo le voy a decir una cosa, ¿por qué no acudir? Yo me admiro, de verdad se lo puedo decir. Hemos estado orando por las madrugadas y hay quienes han estado enfermos, de verdad, hermanos, enfermos. Y realmente, de verdad que le digo, esos deberían de quedarse en su camita, pero mire, ¿sabe qué? Están fieles en las madrugadas. Y Dios los ha levantado de enfermedades muy, muy duras. Entonces, ¿Dios puede o no puede? Dios tiene el poder. Entonces, Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban, Génesis 35, Dios, sacad todos los dioses extraños que hay entre vosotros, bañaos y mudad vuestras ropas. ¿Qué es lo que nos está apartando de Dios? Es necesario sacar de nuestro corazón todo aquello que nos está apartando de Dios. Es necesario despojarnos, que haya un cambio de verdad en nuestras vidas para que nosotros volvamos a nuestro Dios. Dice la Biblia, Génesis 35, volvámonos pronto a Betel. Fíjese con qué diligencia actuó Jacob cuando el Señor le hizo el llamado. Dios en esta tarde te está haciendo un llamado, vuélvete a Betel, vuélvete a Betel. Vuélvete a la casa de Dios, vuelve a tener comunión con Dios, vuelve a tener la cercanía, vuelve a tener la comunión, vuelve a tener la consagración, vuélvete, apártate para nuestro Dios. No dejes que el enemigo, que otros dioses te aparten del Señor. Vuélvete a Betel, dice, pues ahí voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me había acompañado por donde quiera que yo he andado. ¿De qué nos habla esto? De un obrar diligentemente en nuestras vidas. ¿De qué nos habla esto? De un reiniciar, de una comunión con nuestro Dios. Porque dice en honor, ¿para qué? Para levantar un altar en honor a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que, mire mi amado hermano, dice, y no olvidar nunca lo que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas, recordar lo que el Señor ha hecho y tener una actitud en nuestro corazón de agradecimiento. No te olvides de dónde te ha sacado el Señor, porque eso es lo que significa, mire, dice, en honor de Dios. Honor significa, fíjese, recordar lo que Dios ha hecho y tener una actitud de agradecimiento para con nuestro Dios, porque dice la Biblia, voy a construir un altar en honor de quien, del Dios que me ayudó cuando estaba afligido, que me ha ayudado donde quiera que donde yo he andado. Entonces tenemos que aprender, tenemos que volvernos a nuestro Dios. Dios nos está hablando, vuélvete a Betel, vuelve a la casa, vuélvete. Necesitas tener un reencuentro con nuestro Dios, así como lo tuvo en este momento. El Señor está hablando y te está diciendo, vuélvete. Dios quiere tener un reencuentro contigo para que tú vuelvas nuevamente a tener la comunión que tú tenías en un principio. Dice el Señor en esta tarde, dice, no olvides todo lo que te ha ayudado. De dónde y cómo siempre he estado contigo en tiempos malos, en cómo te he bendecido, cómo te he abundado, cómo te he sustentado.
Dios nos está llamando pues a tener una actitud de agradecimiento para con Él. Génesis 35:4. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina de Siquem. Quiere decir que ellos le entregaron todo. Entonces, mira, amado hermano, cuando nosotros tenemos una actitud de arrepentimiento en nuestro corazón, estamos decididos. ¿A quién le entregaron? A Jacob. ¿Quién era Jacob? La cabeza de esa casa. Es necesario que si tú traes algo en tu corazón, lo entregues al Jacob de la casa y digas qué es lo que te está pasando, para que tú nuevamente vuelvas a tener una comunión con nuestro Dios, vuelvas nuevamente a tener un reencuentro con el Padre, para que tú nuevamente vuelvas a vivir esos tiempos de amores con nuestro Dios, porque hay tantas cosas, amada hermana, hermano, que cargamos. ¿Valdrá la pena? Y dice que los enterró debajo de una encina de Siquem. Es necesario que nosotros nos despojemos de eso, que se los entreguemos al siervo. Y mira, hermano, que se entierren, que nos olvidemos de eso, que no volvamos a tener memoria de lo que nosotros hemos tenido en nuestro corazón y en nuestras vidas. Ahora, usted sabe que esto no se va a lograr en las fuerzas, porque cuando Dios te está haciendo un llamado, Dios te provee lo necesario para que tú tengas lo necesario para acercarte a Él. Dios te va a proveer de las fuerzas, del ánimo que tú necesitas. Mire pues, Génesis 35:7, y construyó un altar y llamó al lugar Betel, porque cuando huía de su hermano, Dios se le apareció allí. Entonces, ¿qué hizo? Construyó un altar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros volvamos a retomar esas fuerzas? Construir un altar, tener un tiempo de comunión con nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, como dice la Biblia? Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Volver a tener esa comunión para poder volver a tener esas fuerzas que necesitamos. Y dice, porque cuando huía, dice, y llamó al lugar Betel, porque cuando huía de su hermano, el Dios de Betel, dice, el Dios se le había aparecido allí. Dios se le manifestó allí. Usted ve que Jacob tiene un reencuentro con Jacob, que el Señor tiene un encuentro con Jacob, o al revés, ¿verdad? Mejor dicho, Dios quiere tener un reencuentro contigo, que eres su amada, su amado, como eso con Jacob. No importa qué hayas hecho, Él está aquí esperando tu regreso para que nuevamente le hagas el altar, para que nuevamente vuelvas a renovar tu pacto, aquel que tú has dejado, aquel que tú has abandonado. Él ha puesto los medios y ese medio es Jesucristo. La Biblia dice, clama a mí que yo te responderé. Alzaré mis ojos a los montes, de quien viene mi socorro, dice la Escritura. Diré al Señor, mi Dios, esperanza mía, mi Dios mío. Señor mío, mi Dios, en ti confiaré. En Él está nuestra esperanza. Jesucristo es ese medio. Jesucristo es esa escalera que Dios ha puesto como a Jacob, y para que entendamos que no es por nuestras obras, sino por esa gracia, por ese regalo inmerecido que es Jesucristo, por esa influencia que el Señor mismo puede poner en nosotros, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Pidámosle al Señor, amada hermana, para que nosotros volvamos a tener ese reencuentro. Es necesario que volvamos nuevamente a casa, que es necesario que volvamos nuevamente a Betel. Jacob era, usted sabe, un engañador, un usurpador, un estafador, un mentiroso, un fraudulento, un engañador. Pero dice la Biblia que ese hombre habitaba en tienda. Y mire lo que significa tienda, es templo, es tabernáculo, es templo de Dios. Dios sabe lo que tú eres, lo que has hecho, lo que has vivido, lo que fuiste. Pero Dios lo que quiere solamente es que tú recuperes tu identidad, la que Dios te ha dado como lo hizo con Jacob, que recupera la identidad, porque tal vez tú como Jacob has perdido tu identidad en este tiempo que llevamos de cuarentena, o tal vez desde hace mucho tiempo, yo no sé, tú sabes, pero Dios quiere que tú recuperes tu identidad como hijo de Dios. La que Dios te ha dado como hizo con Jacob.
El Señor le dijo a Jacob, ya no te llamarás más Jacob sino Israel. Eso quiere decir que cuando a él le hizo el primer llamado, él le dijo, ya no te llamarás, le dijo, ya no te llamarás más Jacob, ya no te llamarás Jacob, sino Israel será tu nombre. Pero aquí le dice, ya no te llamarás más Jacob. Quiere decir que él sigue haciendo de las suyas, porque era un usurpador, un mentiroso, un engañador, tal vez un idólatra, un ratero, un fraudulento. Tú sabes qué es lo que hemos sido, a qué hemos vuelto a las andadas, pero el Señor que lo sabe, hoy el Señor te está diciendo, es tiempo ya de que ya no te llames más Jacob. Es tiempo que recobres la identidad. Israel, el que lucha, el que ya no librará sus batallas por sí solo, sino que las peleará conmigo como lo hizo, porque Israel significa el que lucha conmigo. Y en él y con el Señor hay victoria. Aunque vemos, ¿verdad?, que Dios, mire pues, nosotros podemos ver que Dios, hermana, Dios no escoge hombres santos, Dios que escoge hombres pecadores para que por su gracia haya un cambio a través de su arrepentimiento. Dios escogió lo más vil y lo menospreciado. Eso éramos, eso tal vez hemos o seguimos o somos ahora. O volvimos a las andadas y somos ahora nuevamente, pero Dios quiere que recobremos nuestra identidad, por eso Él quiere que nosotros tengamos nuevamente un reencuentro con Él. Vemos a lo largo de la vida que Jacob era un tranza, un engañador, un mentiroso, un defraudador y más, que quizá tuvo que vivir muchísimas cosas, pero que por su arrepentimiento se mostró un cambio en su vida. En ti puede haber un cambio. En mí puede haber un cambio. Amada hermana, hemos vuelto a la comodidad en la que nos encontrábamos, tal vez antes de recibir a Cristo. Es tiempo de desechar esa comodidad. Es tiempo de dejar ese acomodamiento y de tener un reencuentro con nuestro Dios para recuperar la identidad. Ya no te llames más Jacob, ya no te llamas más Jacobita, ya no. Vemos cómo Jacob, ¿verdad?, fue un engañador. Incluso nosotros podemos ver cómo incluso Jacob fue engañado por su suegro, ¿verdad? Él era un engañador y fue engañado por su suegro, pero fue transformado por Dios. Usted lo puede ver a través de la Escritura. Podemos ver pues que Dios escoge lo más vil y lo menospreciado. 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio, escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo vil, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios ha escogido lo vil, lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Para que nadie se jacte de lo que es o puede ser delante de Dios. Porque solo Dios, la Biblia dice, puede transformar, puede enderezar lo torcido. Dios no vino por los santos, sino por los pecadores. Jacob era un mentiroso, un engañador, un suplantador, un defraudador. Y usted sabe que suplantó a su propio hermano y no le importó engañar a su padre, fíjese. ¿Verdad? Génesis 28:10, y salió Jacob de Berseba y se fue a Harán. Llegó a cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto, y tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó. En Génesis 12 dice, y soñó y vio una escalera. Y fíjese que dice que vio una escalera apoyada en tierra. Una escalera apoyada en tierra. Y nosotros podemos ver a través de la Escritura, dice que escalera significa camino, vía. Y nosotros sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo es tu medio. Jesucristo le estaba poniendo el medio, ¿verdad?, a Jacob. ¿Quieres un cambio en tu vida? Este es el camino, esta escalera, esto es lo que te lleva al Padre. Este es el puente,
Este es el medio que yo he puesto para que tú llegues al Padre. Este es el medio para que tú tengas un cambio en tu vida. Pero dice que la escalera, dice que estaba apoyado en tierra. Esto significa que nuestra vida espiritual requiere una base sólida y firme. Porque dice que la escalera estaba bien anclada, estaba bien apoyada en el suelo. ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos que tener una plena convicción en Jesucristo. Que tenemos que tener, nuestro apoyo tiene que estar bien cimentado en los cimientos, ¿verdad? En los mandamientos que Dios estableció a través de su palabra, que debe haber, esos cimientos tienen que estar bien cimentados en nuestro corazón, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bien firmes en esa fe, en esa palabra, ¿verdad? Que nuestra mirada no se aparte en el autor y consumador que es Jesucristo, porque si ponemos la mirada en el hombre, perdóneme, pero estamos perdidos, hermano. Usted y yo vamos a fallar, pero Dios no falla. Entonces, la palabra apoyar significa firmar. Eso significa que tenemos que estar firmes. Y cuando hablamos de la firmeza, es que nosotros tenemos que ser inquebrantables, que tenemos que ser hombres y mujeres de Dios firmes, inamovibles, que nada nos mueva de esa fe que dice la Biblia en Hebreos 11:1. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Firmes en la fe. 1 Corintios 16:13, estén alertas, manténganse firmes en la fe, sean hombres fuertes. ¿Por qué? Porque la fe nos hace hombres fuertes. A través de la fe es que nosotros nos afirmamos, la fe en Jesucristo. Colosenses 2:8, cuídese de que nadie los engañe con sabiduría o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo. Fíjese, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Es decir, cuidémonos de las doctrinas de error, que no nos dejemos engañar ni por palabra ni por carta. Y esto nos habla de que, mire, carta significa edicto. Es decir, que nosotros no nos dejemos engañar por salamerías, amada hermana, porque hay gente que es muy buena para dar salamerías, para endulzarte el oído, para profetizarte falsamente. Lo que te decía en un principio, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay quienes buscan y son lobos rapaces y lo que buscan es moverte del camino del Señor. Ten cuidado. Entonces, fíjese, edicto dice, nosotros podemos mirar, es decir, que nadie nos mueva, que te diga, no importa, tú puedes hacer, ahorita, por ejemplo, te voy a decir una cosa, es fácil que te diga, al rato puedes ver las enseñanzas, ¿qué te preocupa, hombre? Si las graban, vente, vamos a escuchar, vámonos a la fiesta, te pueden sonsacar, no te dejes llevar, no te dejes envolver. Daniel dice en la Biblia que no se dejó envolver por otros manjares. ¿Te has dejado envolver por otros manjares? ¿Te has dejado envolver por otros señores? ¿Te has dejado envolver por otras personas? Porque déjame que te digo que hay gente, que hay pastores que no buscan peces en el mar, los buscan en la pecera. Y tal vez haya quien te esté moviendo. Y por eso es que tal vez no te estás congregando. Por eso no buscas la enseñanza de la casa. Aguas. ¿De qué te estás alimentando? No te dejes llevar. El que te quiere sonsacar no proviene de Dios. Porque ni siquiera la cobertura nos dice eso. No te dejes mover. Es el enemigo el que te está sonsacando. Pero volvemos. Dice que la escalera estaba anclada en el suelo. Y los suelos, usted sabe que nos hablan de cimientos, de fundamentos. Eso significa que nadie nos mueva en nuestra fe, que nadie nos mueva, que nadie absolutamente nos haga olvidar nuestros principios, nuestros fundamentos, que nadie nos haga mover
de nuestros primeros tiempos de amores, pero si así ha sido, Dios quiere tener un reencuentro contigo, ¿verdad? Que nadie nos mueva de nuestros fundamentos, de nuestra fe en Jesucristo, de nuestra fe en Dios, todo, de nuestro Dios Todopoderoso. En que la Biblia, ¿verdad? Que nadie nos mueva de que la palabra del Señor es la Biblia, que cielo y tierra pasará, mas la palabra, dice la Biblia, no pasará. Esta fe es lo que necesitamos, que debe ser esa fe que debe ser inquebrantable, que nada nos mueva para que Dios vaya transformando nuestras vidas y vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. Esa fe, mira, te voy a decir una cosa, yo no entiendo y te voy a decir así. O sea, sinceramente, y yo sé que esto tal vez puede hasta molestar, ¿verdad? Porque luego, yo sé, mi esposo dice es que no podemos forzar a nadie, y yo lo sé. Pero mi obligación es darte la palabra que hoy el Señor está poniendo en mi corazón, en mi boca. Es necesario que nosotros nos congreguemos, amado hermano. Es necesario que busquemos al Señor. Es necesario. Porque es como si alguien, por ejemplo, te viene y te dice, te vas a ser un profeta y perdóname, pero tú vas a ser un gran siervo de Dios, pero si no te congregas, el que te conoce. Y así ha pasado en la iglesia. Luego puede ver quién te dice, pero quien conoce realmente es tu pastor y quien te va a enviar es tu pastor, no es otra persona. Y vemos que Dios, ¿verdad?, dio este sueño a Jacob para empezar a tener una relación. ¿Para qué le dio este sueño a Jacob? Para empezar a tener una relación con él, para darle la certeza de que el Señor estaría con él como estuvo con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Dios soberanamente le induce a este sueño a Jacob. Sueño en el que estaba enseñando cosas celestiales. Y claro, Jacob al principio no entendió, como muchas veces también nosotros no entendemos. Dios nos da sueños de pronto y no entendemos, ¿verdad? Porque no todos los sueños vienen de Dios, ya hablando de sueños, no todos los sueños vienen de Dios, pero Dios se manifiesta de muchas formas y de muchas maneras Dios nos habla. Y a veces esperamos que Dios en persona venga y nos hable, amado hermano. Y no creemos cuando Dios nos habla a través dice la Biblia, a través de la palabra que el Señor está dando. Esta es la palabra, dice la Biblia, más certera, la palabra profética más certera a nuestras vidas. Y a veces no le creemos. Seguramente que saben algo, por eso nos está lanzando las piedras. No, amada hermana, no, hermano. No sé nada de tu vida, pero nos preocupa. Nos preocupa que tú estés bien, porque Dios nos ha puesto a nosotros, por lo menos los que son de casa, ¿verdad? Puedo decir, Dios te ha puesto bajo nuestro cuidado y nosotros tenemos que tener cuidado de ti, de cómo estás. Números 12:6 dice la Biblia que podemos ver, ¿verdad?, que Dios nos habla a través de sueños y de visiones. Amén. Él dijo, oigan ahora mis palabras, si entre ustedes hay profeta. Yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Dios habla también a través de sueños, pero Dios nos habla también a través de visiones, a través de la palabra. Pero vemos que en este lugar seguramente Jacob se sentía solo, pero el Señor le muestra que él siempre estaba con él. Tal vez tú te has sentido solo, tal vez tú te has sentido sola. Pero mira cómo es el Señor que muestra su misericordia, de que Él estaba siempre con él. Él nos enseña que Dios, aquí a través de esta palabra, Dios nos enseña que Dios no ha dejado su creación a la deriva. Dios no te ha dejado a la deriva. No te sientas abandonado ni abandonada. Imagínate si nosotros nos sintiéramos abandonados como pastores. Oiga, si también nosotros tenemos nuestras luchas. También nosotros deseamos a veces una palabra de aliento de parte de las ovejas, ¿por qué no decirlo? O a través de otros pastores. Pero nada hay, como dice, a veces no. Tenemos nosotros que aprender, ¿verdad? Que Dios es el único que no nos va a dejar, es el único que Dios no nos va a abandonar. Génesis 28:10. Y salió Jacob de Beerseba y se fue, llegó al desierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto, y tomó una piedra y la puso de cabecera, se acostó y soñó.
y una escalera apoyada en tierra firme y su cabeza tocaba el suelo y ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Qué? Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Dice que los ángeles subían y bajaban de ella. Estos son los mensajeros de Dios que obviamente traen mensajes de Dios a los hombres. Usted puede ver a través de la Escritura cómo un ángel de Dios, y lo veíamos ayer, liberó a Pedro donde estaba encarcelado. Vemos que a Jesucristo los ángeles lo ayudaban y le servían, ¿verdad? Y la Biblia dice en el Salmo 91, a sus ángeles enviaré que te guarden. Y fíjese que veíamos que la escalera significa camino y vía, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el medio para llegar a Dios. Jesucristo es el medio para llegar a Dios. Jesucristo es el medio para que haya un cambio, una transformación. Jesucristo es el medio, ¿verdad?, para que nosotros tengamos un reencuentro con el Padre, porque esperamos ese bendito reencuentro. Gloria al Señor. La escalera se tipifica, ¿verdad?, o es símbolo de Jesucristo, que es el camino, ¿verdad? No solo, fíjese lo que le voy a decir, porque a él estaba dando esa escalera para que tuviera una relación con él. Dios el Señor hoy nos está hablando. Él es la escalera para volver a tener ese reencuentro, para volver a tener esa relación personal con Dios, para volver al Padre. Si tú te has alejado, este es un tiempo para que tú vuelvas a volver a tener esa relación personal con nuestro Dios, para que nosotros tengamos la oportunidad de volver al Padre. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta tarde. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos cómo Jesús interpreta una visión, ¿verdad?, en la vida de, mire, vamos a la palabra en Juan 1:51, y también dijo, hablando también le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, ¿verdad? Usted puede ver cómo Jesús interpreta la visión cuando Jacob vio la escalera, ¿verdad? La escalera representa a Jesucristo, y aquí nos está hablando, usted sabe, de Natanael, ¿verdad? Usted puede ver, no le voy a hablar de eso, pero usted búsquelo en Juan y usted lo va a ver ahí. La visión, interpreta la visión cuando Jacob vio la escalera. La escalera, le decía, representa a Cristo, quien nos da la oportunidad de volver a tener esa comunión que había en el jardín del Edén. Cuando el hombre pecó y perdió esa comunión a causa del pecado que cometió el hombre. Tal vez tú has perdido esa comunión. Tal vez tú digas, no he fornicado, no he adulterado. No, sí, pero la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Y el pecado, dice la Biblia en Isaías 59:2, nos separa de Dios. Entonces, tal vez tú has sabido hacer lo bueno y no lo has hecho. Y a causa de eso es que nosotros hemos pecado, amada hermana. Entonces, la Biblia dice que todos somos pecadores, todos pecamos, ¿verdad? La única diferencia es que ahora estamos en Cristo y que por la misericordia de Dios hemos sido reconciliados con el Padre. Y en este día Dios quiere que nuevamente tengamos un reencuentro con Dios, que volvamos a renovar nuestros pactos. Gloria al Señor. El único camino, pues, para volver al Padre, pues decíamos, ¿verdad? Es Cristo. Jesucristo, el único camino por el cual se va al Padre, el único que puede volver a traer ese gozo perdido. Jesús es la escalera que nos da acceso para tener una comunión con Dios. Jesús es la puerta que, al igual que a Jacob, ofrece al hombre pecador la oportunidad para volver al Padre. Jesús es el medio de salvación dado por el Padre, como se le estaba ofreciendo a Jacob. A través de esa escalera el Señor estaba diciendo, aquí están los medios. ¿Qué más quieres? Aquí te estoy dando los medios para salvarte. La Biblia dice que en ningún otro nombre hay salvación. En ningún nombre bajo el cielo hay salvación. Solamente el nombre de Jesucristo. Porque por nuestros medios o nuestras obras nadie podemos ser salvos, amado hermano. Por muchos esfuerzos que tú puedas hacer, no puedes hacerlo. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Porque por gracia sois salvos, dice la Biblia. Jesucristo es la salvación, es la escalera para poder nuevamente restablecer esa comunión perdida. Es el camino
Esa escalera representa la esperanza para volver. Mire, mi hermana, yo no sé cuántos, pero hace rato que orábamos sobre cuántos se han alejado del Señor, cuántos nuevamente se han vuelto al mundo, cuántos tal vez han renegado, cuántos tal vez han dicho ya ni soy cristiano, y tal vez como Pedro, ¿verdad? En medio de las pruebas, cuando dejó al Señor, ¿verdad? Él dijo, no, yo no soy uno de ellos. Tal vez muchos hemos apostatado, pero el Señor nuevamente nos da la esperanza para volver a ser adoptados, porque a Pedro le dio la oportunidad. Él, gracias a la misericordia del Padre, tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de tener, ¿verdad?, una apostasía reversible. Tal vez tú tengas esa oportunidad y Dios hoy te está hablando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuevamente volvamos a ser adoptados hijos de Dios. Él es la puerta, el camino para volver a Padre, para volver a establecer esa relación. Dios mío, Dios nos está hablando, porque no hay otro nombre, amada hermana, bajo el cielo por el cual nosotros podamos ser salvos, a no ser por Cristo. Él es la verdad que resplandece hoy y resplandecerá por los siglos de los siglos. Solamente Jesús el Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mire, es la puerta para que cuando usted y yo durmamos, ya sea que muramos o vivamos, estemos con el Señor. Esta es la verdad que revela que Jacob, con engaños, robó la bendición a su hermano. Fíjese, Esaú, qué contraste, mire, con lo que le decía ahorita en Juan 1, con Natanael, de quien Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero mire la diferencia entre Jacob y Natanael. Por eso Dios tuvo que tratar especialmente con Jacob, a quien le había dado una maravillosa promesa y tenía tanto que aprender, que Dios prepara intensamente aquellas, tenía tanto que aprender, y así Dios prepara intensamente a aquellas personas que Él ha de utilizar por su misericordia. Si tú estás tratando, Dios te está tratando, es que Dios te quiere utilizar, porque así lo hizo con Moisés, con Abraham, después con Isaac, y también lo tenía que hacer obviamente con Jacob, quien hasta ese momento había actuado a su manera, y cuando no se ha nacido de nuevo, se tiene esa tendencia de actuar a nuestra manera, haciendo las cosas a nuestra manera. Y luego cuando uno se da cuenta de que está en ese camino de error y se arrepiente y confiesa su pecado, viene el Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Es que así Dios, el Espíritu Santo, nos va dando la instrucción a través de su palabra, que nos va dando el entendimiento para dejar de hacer nuestra voluntad y hacer e ir haciendo la voluntad del Padre. Y empezamos a pedir, no con nuestras fuerzas, que siempre hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre, no la nuestra. Como Jesucristo nos enseñó, Él es el camino para ser obedientes y humildes. Así nos enseñó el Señor, para hacer la voluntad del Padre. La escalera nos habla de que Jesucristo nuevamente es el medio para tener experiencias sobrenaturales con Dios, porque usted lo puede ver a través de la Escritura como Jacob la tuvo. Es el medio que une dos campamentos. Es el medio que une dos campamentos. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos tener esa unión, esas experiencias sobrenaturales con el Padre. Por eso dice, el Señor les dijo, cuando oren, háganlo en el nombre. Cuando yo me vaya, lo harán en el nombre de ¿quién? Jesús. Y cuando Jacob, Génesis 32:1, perdóneme, espero terminar. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le siguieron al encuentro. Génesis 32:1. En el 2 dice, al verlos Jacob dijo, este es el campamento de Dios, por eso le puso aquel lugar Mahanaim, que significa la unión de dos campamentos, es decir, la unión de dos campamentos, lo terrenal y lo espiritual. Y usted puede ver también lo que dice aquí, algo hermoso de parte de Dios. Mire, nos habla de la piedra, de cómo unge el Jacob,
la piedra, ¿verdad? Dice Génesis 28:3, y vio al Eterno en lo alto de ella, que le dijo: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti, a tus descendientes, y tus descendientes serán como el polvo de la tierra, y te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tus descendientes. Y yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Dios dando promesas, Dios cumplirá lo que te ha prometido, amada hermana. Cuando tú decides hacer la voluntad del Padre, Dios cumplirá lo que se ha prometido. Génesis 28 dice: cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar, y no lo sabía. Muchas veces, amado hermano, estamos en un lugar de bendición y no nos damos cuenta, por eso lo menospreciamos. Jacob tuvo miedo, dijo: cuán temible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28:18 dice: Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal, y encima, dice, derramó aceite. La piedra, usted y yo somos nosotros, una piedra bruta, porque eso es lo que éramos, perdóneme, una piedra bruta, pero que cuando el aceite cae en nosotros es figura del Espíritu Santo, y que empieza a tratar con nosotros. Esa piedra bruta se va transformando, se va suavizando, se va quitando la dureza del corazón para llegar a hacer la voluntad del Padre. Y entonces cuando decimos: hágase su voluntad en mí, Señor, ¿verdad? Porque vamos a tener, mire, la comunión con el Espíritu Santo morando en nosotros, y nos vamos a transformar en nuevos hombres en Cristo Jesús. Porque Dios allí nos va a ir transformando, y eso es lo que pasa en el que nace de nuevo. Nos va dando entendimiento, y ese es el simbolismo de esa piedra bruta. Perdóneme, pero es así que somos o éramos nosotros, porque si, miren, mi amada hermana, si usted se ha endurecido, nuevamente ha vuelto a ser esa piedra bruta. Entonces necesita del ungimiento de Dios para con su vida. Pídalo, porque la Biblia dice que pídalo a Dios y Él se la dará, ¿verdad? Esto es para los que no habían nacido, pero si usted se ha embutecido nuevamente, perdónese, si se ha endurecido, nuevamente necesita esa unción de parte de Dios. Dice, esto nos habla de los que nosotros, lo que no habíamos nacido de nuevo, y que vivíamos tal vez en pecado. Pero si usted nuevamente ha vuelto a caer y va vuelto a las andadas, pues pídala a Dios, hasta que, ¿verdad?, esto vuelve a pasar. Cuando nacemos de nuevo, este aceite santo es derramado sobre nosotros, gracias a Jesucristo y a su sacrificio, que es expiatorio, ¿verdad?, que estamos en este nuevo pacto. Dios quiere que usted y yo renovemos un nuevo pacto, ¿verdad? Y no vivamos más en la carne en que vivíamos, en que vivíamos, ¿verdad? Sino que vivemos en el Espíritu. Busquemos cada día la santidad, y cada día más adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Génesis 28:10 dice: Jacob salió de Berseba y fue para Harán. Luego llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y las puso de cabecera, y se acostó en aquel lugar. Tomó una de las piedras y la puso Jacob en su cabeza. Y en la cabeza, mire pues, cabeza nos habla de autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice que puso? Su cabeza en esa piedra, y la piedra es la roca, es la figura de roca. Entonces, mire pues lo que quiere decir esto, en la roca. Entonces dice que es necesario, pues, dice que Jacob, ya cansado al sentirse con miedo, y a pesar del lugar en el que tenía del lugar que tenía como cabeza. Fíjese, ¿qué era Jacob? Una cabeza, ¿verdad? Una autoridad, era un líder. Entonces, a pesar de que tenía un lugar como cabeza, como líder, buscó una piedra y puso su cabeza en ella. Ya cansado y temeroso se recostó, descansó en ella y buscó la roca, porque no podía más. La Biblia dice: venid a mí todos los cansados, ¿verdad?, los trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. ¿Quién era Jacob? Un líder.
una cabeza, ya no podía más. Buscó la roca, es necesario buscar la roca, no importa, cabo, ¿cómo se llama? ¿Qué lugar de liderazgo tengas tú? Pero es necesario buscar la roca. Y si tú tienes un liderazgo y te has cansado, es necesario buscar la roca, ¿verdad? Para que tengas la humildad de buscar la roca, para que tú encuentres descanso en el Señor. ¿A dónde hay que buscar? Hay que acudir a la roca. A la roca hay que buscar, a la roca. Hechos 4:11, Jesús es la piedra, dice la Biblia que Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza de ángulo. Otra versión dice, ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra, luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. ¿Por qué nosotros, amada hermana, que vamos en estas actitudes de cansancio? Porque desechamos muchas veces la roca, y la roca es la palabra, la roca es Cristo, dice la Biblia, el verbo hecho carne. Jacob puso sus preocupaciones ¿en dónde? Sus pensamientos, sus preocupaciones los depositó ¿en dónde? En la roca. Puso sus sentimientos, sus capacidades, su inteligencia, su voluntad y su autoridad. ¿Se la entregó a quién? A la roca. Fíjese, su autoridad le entregó que la vara. Sí, porque es vara, es autoridad. ¿Y por qué? Porque ya no podía más. En la roca hay firmeza para enderezar nuestros pasos, amado hermano. En la roca hay descanso. La roca tiene el poder para enderezar nuestros pasos y sacarnos de la inmundicia, cambiar nuestros pensamientos, quitar nuestro cansancio espiritual que tal vez en el que hemos caído, ya no podemos más. Salmo 42 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, nos sacó del pozo de la desesperación, el Señor, de las ruinas, de la desolación, de la aflicción en la que nosotros encontrábamos. Dios tiene la respuesta, Dios es la escalera. Necesitamos un reencuentro con nuestro Dios. Jacob puso su cabeza en la roca porque solo en Él hay salvación. Roca significa cortar, ordenar pensamientos de uno. Significa nacer, producir, dar fruto, desmontar, humillar. Se tenía que humillar. En Jacob tenían que ordenar los pensamientos porque no eran sus pensamientos los de Dios. Sus pensamientos estaban en desorden. La Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Entonces necesitamos un orden en nuestros pensamientos, un cambio, una metanoia en nuestros pensamientos, es decir, nuestros pensamientos están en desorden, hay vanidades, hay huecos, ¿verdad? Hay huecos y vanos, son vacos, buenos y sin ningún fundamento, sin contenido. A veces tenemos pensamientos que ni siquiera son verdad. De vano, dice la Biblia, pensamos mal en contra de nuestro hermano, ¿verdad? Tenemos pensamientos sin fundamento, sin contenido real, sin importancia, no hay una base sólida, pero nos dejamos envolver por eso. Qué tremendo, nos hacemos historias en nuestra mente y entonces empezamos a refunfuñar, nos alejamos de Dios, ¿verdad? Jeremías 2:5 dice, así dice Adonai, que encontraban vuestros padres, ¿qué encontraban vuestros padres en mí? De todo torcido que se alejaron de mí, yendo en pos de vanidad, se hicieron vanos. Hermano, santo Dios, mire, nuestros pensamientos son vanos, nuestros pensamientos están a flor de piel, salen a la luz inmediatamente y sacamos lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que como son nuestros pensamientos es como nosotros actuamos y como nosotros hacemos. Padre Santo, mire pues, creo que no voy a terminar de compartirle. Es decir, sus pensamientos, dice la Biblia, que son de bien, es decir, que cortar sus pensamientos para ponerlos de Dios en nuestras vidas. Jeremías 23:7 dice que como pensamos es como nosotros somos y como nosotros actuamos. Los pensamientos de Jacob los pensamientos de Jacob era de defraudar, robar, engañar, de infidelidades, despojar, mentir. Pero roca significa cortar, ordenar pensamientos, desmontar. Es decir, fíjese,
15:19 de Mateo dice, porque del corazón salen los buenos, los malos pensamientos, las aflicciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero en 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no piensen como niños, sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, en su modo de pensar, sean adultos y maduros. Mira, hermana, por más que me esfuerce, no puedo terminar. Es necesario, mire, amado hermano, que le pidamos a nuestro Dios que corte nuestros pensamientos, que tengamos en la misericordia de nuestro Dios un reencuentro con nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te bendecimos con todo nuestro corazón. Incline su cabecita ahí donde está. Señor, en el nombre de Jesús, si usted se ha alejado, si usted se ha apartado de nuestro Dios, acérquese a nuestro Dios. El Señor quiere tener un reencuentro con usted, que usted nuevamente vuelva a tener esas experiencias sobrenaturales. El Señor quiere hablarle solamente. Dios quiere que usted en esta tarde se despoje como lo hizo Jacob. Despójese de todo lo malo, de todo aquello que lo ha estado alejando de nuestro Dios. Acuda a la roca, que Él venga y cambie, que Él corte con sus pensamientos. Mire, no importa el rango que usted tenga, no importa qué tan importante sea usted, despójese, ponga en la roca, entréguele al Señor su vara, entréguele al Señor toda autoridad, dígale, Señor, ya no puedo más, ayúdame. Dios en esta tarde quiere cambiarle. Él solo quiere que usted nuevamente vuelva a la casa. Y Dios ha puesto los medios para que usted nuevamente vuelva a tener esas experiencias sobrenaturales con nuestro Dios. Solamente búsquele, solamente dígale, aquí estoy, Señor. Quiero nuevamente restablecer mi comunión contigo. Nuevamente quiero reafirmar mi pacto contigo, Señor. Venga delante del Señor y dígale, perdóname, Señor. Que así como Jacob llegó con su hermano, en esa actitud humilde, entréguele todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, para que nosotros podamos hallar gracia delante del Rey y podamos tener ese abrigo, sentir ese abrazo delante del Padre, para que nosotros podamos nuevamente en este tiempo volver a escuchar el latir del corazón, así como lo hacía su siervo amado. Oh Rey bendito, en el nombre de Jesús, aquí está nuestra vida, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, no ha sido suficiente, Señor. Pero hoy te lo entregamos, Señor. Nuestra vida, todo lo que somos, Señor, está aquí, Señor. Necesitamos tener un encuentro para restablecer nuestra comunión contigo, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que nos visites. Necesitamos tener esa comunión contigo. Necesitamos que haya una metanoia. Necesitamos de un corte de todo pensamiento vano. Señor, necesitamos, Señor, mi Dios, desechar toda banalidad de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor. Queremos volver a casa, queremos volver a Betel, queremos volver a tener esa relación que teníamos en un principio contigo y mirarte ahí, Señor, nuevamente, Padre. Oh, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús, restablecer nuestra comunión contigo es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Porque ¿qué podríamos hacer nosotros sin tu presencia, Señor? Estaríamos perdidos, como dice ese canto. Seríamos como un barco a la deriva, Señor. Nosotros nos perderíamos, Señor. Sálvanos, Señor, que perecemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Rey bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Rey de gloria, tómanos, Señor, de nuestra mano, Señor. Hoy depositamos nuestra cabeza, Señor, todo nuestro ser, Señor, mi Dios, delante de ti, Padre. Nuestros pensamientos, cámbialos, Padre.
que el fluir de tus pensamientos, Señor, esté en Señor, mi Dios, en nuestra mente, Señor. Que tus pasos, amados Señor, estén en nuestro caminar, Padre. Que esa influencia bendita que proviene de lo alto esté en nosotros, Señor, mi Dios. Que pone en nosotros el querer como el hacer para poder hacer lo bueno delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Dios conoce si tú has fallado, Dios conoce si tú has pecado, pero hoy está aquí. Dios no busca hombres perfectos, busca hombres y mujeres a quien perfeccionar. Oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. El Señor está aquí para perdonarnos, el Señor está aquí para restablecer esa comunión con nosotros, para hacernos volver a casa, para poder disfrutar de las delicias de su presencia. Oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón en esta noche, Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor mi Dios, y te exaltamos. Gracias por esta palabra de vida que hoy nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, oh Rey de Gloria. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra, Señor, quede sellada en nuestros corazones, Padre. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amada hermana, hermano. Que espero en el nombre de Jesús esta palabra le haya sido de bendición. Pues hasta pronto, Dios le bendiga y muchas bendiciones para todos ustedes. Ministerio Ebenecer presentó